¿qué significa para ti esa competición como para que seas capaz de hacer algo que sabes que te está quitando salud? Es como que me doy un homenaje, pero ese homenaje dura meses. Entonces, claro, me pongo hasta arriba de kebabs, de Nutella, ¿no? Bueno, ¿ves? Porque después de la restricción viene el atracón. Que ahí van las trampas, le puse 4 chaquetas, lo subí a una elíptica, le hice un hit cardiovascular y en 1 hora perdió. Delgada línea entre la competición deportiva y el trastorno de la conducta alimentaria, porque bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy estoy con Joan Fuentes, una persona muy especial, una persona conocida de aquí de Molins de Rey, pero una persona muy importante también. Él ha sido 2 veces campeón del mundo y 2 veces campeón de Europa en taekwondo. Bienvenido, Joan. Buenos días. Vamos a entrevistar a Joan para que nos explique desde su experiencia cómo ha vivido la nutrición deportiva y después, a día de hoy, pues eres dueño de una escuela de taekwondo, ver cómo enfocas la nutrición en tus alumnos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos explicando cómo entras en el mundo del taekwondo? ¿Qué es el taekwondo en sí? Porque todos nos imaginamos 4 patadas y puñetazos y supongo que es mucho más que eso. Y bueno, tu relación con este mundo. Bueno, buenos días, un placer estar aquí contigo y con todo tu canal. El taekwondo es un arte marcial coreano basado un poco en la disciplina marcial, donde luego ya pues empiezas a desarrollar a nivel más físico, ¿no? Pero sobre todo trabajamos mucho sobre el autocontrol, la disciplina, los valores, ¿no? El respeto, ¿verdad? Respeto, total. Y bueno, es un arte marcial, es el arte marcial más moderno que existe. Para mí es muy completo porque trabaja muchísimos campos, como pueden ser los saltos, las formas, el combate, la respiración, los tools, la coordinación, ¿no? Es decir, abarca para mí un full complete, ¿no? Yo empecé a hacer taekwondo de una manera muy curiosa. Yo era un niño muy movido, muy travieso. Y bueno, a mis padres, un chico que me hacía la terapia, le ofrece, ¿no? ¿Por qué no hace un arte marcial que le va a canalizar toda esa energía, va a poder trabajar el autocontrol, el trabajo de escucha, que eso le va a venir muy bien para su desarrollo pues escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y así empiezo, como algo... O sea, como parte de tu terapia personal. Sí, se podría decir que sí. Entonces me apunté a un gimnasio y ahí empecé a hacer taekwondo a los 4 años. ¿Y sientes que te ayudó entonces? Porque fíjate dónde has llegado. Sí, bueno, el taekwondo se convirtió en mi filosofía de vida. Es decir, el taekwondo es mi vida. Yo podría decir que el taekwondo es todo. Aparte de los valores que me han trasladado mis padres, el taekwondo me ha formado como ¿Qué el hombre que soy. diferencia hay entre el taekwondo y el judo? Bueno, son disciplinas distintas. Sin más. Sí. ¿Pero son artes marciales las dos? Sí, son artes marciales. Y una trabaja sobre una base, otra trabaja sobre otra. Y bueno, básicamente también las artes marciales están muy hiladas entre sí, porque al final es sota, caballo y rey. Pero bueno, cada una tiene una filosofía distinta, depende del país donde se creó, etcétera, etcétera, etcétera. Desde los 4 años, o sea, toda tu vida dedicada al taekwondo. Sí. ¿Cuándo empiezas, o sea, en el taekwondo, cuándo empiezas a competir? ¿De niño o ya más de adolescente adulto? Bueno, depende de la formación o del enfoque que tenga la escuela donde entrenes. Yo, por ejemplo, te hablo de mi caso, en la escuela tenemos alumnos desde los 4 años en adelante, sin límite de edad. Yo tengo gente de 50 y de 60 incluso. Muy bien. Nosotros nos gusta forjar una buena base sobre el disfrute y el aprendizaje. Y luego las competiciones, yo empiezo a sacar a los alumnos y alumnas a partir de los 6, 7 años. ¿A competir? Sí, pero con una finalidad. No la medalla en sí, sino el refuerzo, la seguridad, la autoestima, el superar objetivos,
hay mucho más allá detrás de la decisión de que compitan, ¿no? Que creen nuevos vínculos, que afiancen vínculos en la escuela con sus compañeros, porque pueden disfrutar de una jornada más larga, donde pues se apoyan, se animan, ¿no? Hay O mucho sea, más experimentar allá. esos valores que tiene Sí, el taekwondo al exacto, final, ¿no? exacto. Es como ir más allá del arte en sí ¿no? Y como yo siempre digo, no es importante tanto el alimento, sino todo el contexto que engloba ese alimento. Pues es un poco lo mismo, no es exacto. tan importante cuán alta hago la patada, ¿no? Sino pues todos los valores que van alrededor. Sí, sí, total, total. Y haciendo un poco en el hilo de lo que estamos hablando, luego sí que es verdad que al final los alumnos y alumnas que les gusta, siguen trabajando, entrenando, mejorando y les gusta la competición, sí que ya vamos subiendo, ¿no?, los escalones de dificultades o compromisos deportivos, ¿no? Que es allí donde vamos allá a formar una carrera más a un deportista de élite o una deportista de élite. ¿Y tú con qué edad empezaste a competir? Yo empecé a competir también muy pequeñito, a los 6, 7 años ya estaba compitiendo, haciendo campeonatos por aquí, por Cataluña. ¿Y esto cómo va? Tú haces una competición, ganas una medalla, ¿cuándo puedes, bueno, pues no sé, ir a Europa, como tú has hecho, o al mundo directamente, al campeonato mundial? Bien, hay distintos eventos. Están las Copas del Mundo, que son campeonatos por clubes, como el Mundialito de Clubes de fútbol. ¿Vale? Y eso está abierto a todas las escuelas, a partir de cinturón azul y de 12 años en adelante. ¿Vale? O sea, con 12 años puedes ganar un mundial de taekwondo. Una Copa del Mundo, sí. Ah. Y cinturón GUP a partir de azul. Y luego están los mundiales y los europeos. Los mundiales y europeos vas con la selección. Entonces, ahí te tiene que seleccionar el equipo nacional. ¿Cómo llegas a un campeonato del mundo de Europa? Pues muy sencillo. Nosotros en España, con la Real Federación de Taekwondo, trabajamos sobre un ranking, ¿vale? Hay una liga española, nacional, donde hay varios eventos al año, entre 3, 4 eventos. Los atletas que quieren poder estar en la selección tienen que competir en estos eventos y sumar puntos. Dependiendo de la posición en la que quedes, sumas unos puntos u otros. Entonces te otorga una posición en el ranking. Entonces, el primero y el segundo, o la primera y la segunda de cada categoría, va con la selección. Taekwondo no está en las Olimpiadas. El ITF no, que es el que hacemos nosotros. Estamos Pero reconocidos por el COI y por el Consejo Superior de Deportes, pero no estamos en ¿Y tú crees en que las deberíais Olimpiadas. estar? Porque al final es un deporte, ¿no? Pregunta comprometida, ¿no?, que he hecho en varias entrevistas. Y soy muy sensato y muy sincero, y la polémica me importa muy poco en ese aspecto, ¿eh? Pero sí que es verdad que tengo varias opiniones, ¿no?, de ambos deportes. Uno es un deporte, que es el WTF, deporte puro y duro, y el taekwondo es un arte marcial, con una rama deportiva también, porque tiene la competición. Uno tiene un sistema, otro tiene otro. El WTF tiene un sistema bien, un sistema bueno, porque de hecho yo cojo cositas del WTF que me gusta transferir al ITF. Pues sistemas de entreno, en cuanto a reactividad, velocidad, pues trabajan sobre esa base. Al final el taekwondo es un deporte de mucha velocidad. Pero sí que es verdad que yo me quedo con el ITF. No es porque haga el ITF, o sí, o es porque lo que he hecho toda la vida, pero trabajamos manos y piernas por igual. El WTF no trabaja puños a la cara, van al pecho, tiene otro tipo de sistema. Sí que es verdad que en las últimas Olimpiadas ha habido mucha polémica porque, bueno, ha dejado un poquito que desear en cuanto al nivel de combate, ¿no? Que también te digo que yo conozco a gente de WTF que son máquinas que entrenan con una velocidad y un nivel increíble. No menosprecio ni mucho menos, ni desprestigio el nivel de WTF, porque es muy alto. Pero en cuanto a sistema, me quedo con el ITF, sin duda, sin dudarlo. ¿Qué tipo de deporte dirías que es el taekwondo? ¿Más un deporte de fuerza o un deporte más cardiovascular de resistencia? ¿O es un combo? Las dos. Las dos. Sí. De hecho, nosotros en la escuela que contamos con Roger Romeu, que es nuestro preparador físico, nuestros atletas llevan toda la temporada trabajando sobre la base de la fuerza, con cargas muy altas, con repeticiones pequeñas, cortas, y luego complementando con pliometría y explosivos.
Vale, porque aparte de entrenar el arte en sí, el arte marcial en sí, hay que entrenar como un entreno, por ejemplo, salir a correr o para, ¿no?, ganar resistencia o pues eso, ir al gimnasio y hacer una rutina de fuerza. ¿Hay que complementar o...? Bien, me gusta mucho esa pregunta porque al final es la realidad. Hablando de competición, sí. Hablando de arte marcial, no. Vale. Yo tengo en la escuela, tenemos ahora unos 130 alumnos y no todos compiten. O no todos les gusta la competición. O A sea, hay que todas. personalizar entonces, ¿no? El tipo de... Claro, hay que saber en qué línea va cada alumno o alumna. Porque al final el taekwondo es un arte marcial. La competición es un porcentaje muy pequeño. Pero sí que es verdad que el que compite o la que compite a niveles altos tiene que llevar un complemento de trabajo funcional en cuanto a gimnasio, fuerza, etcétera, y de nutrición. Sí o sí. Esos 3 pilares no pueden faltar. El trabajo técnico-táctico en taekwondo, el trabajo de fuerza, que va separado del taekwondo, y la nutrición. Tú que has sido 2 veces campeón del mundo y 2 de Europa, ¿cómo viviste la nutrición? Porque al final entiendo que para llegar hasta ahí tiene que haber muchísima exigencia y rigidez, ¿no? Tú sabes que yo soy muy flexible en cuanto a alimentación y me gusta mucho que la gente entienda pues que la alimentación no entiende de normas y que hay que siempre flexibilizar. Pero es verdad que cuando entramos en el área deportiva y mucho más en el área de competición, eso se pierde un poco, ¿no? Entonces, tú que has estado ahí y que lo has vivido y experimentado en tus propias carnes, ¿cómo crees que, o cómo lo viviste, ¿no? ¿Había esa rigidez en tu alimentación? ¿Cómo era? ¿Había que pesar la comida? ¿Había que estar contando macros? ¿Había que estar pesándose uno cada día? Cuéntanos un poco. Bien, yo no tuve la suerte de contar con una María en mi vida, y es así. Entonces, al final, siempre, pues, al final conoces, tienes contactos y demás. No he llevado una dieta estricta como tal. ¿Vale? Sobre todo cuando empecé a competir, porque hace muchos años quizás la nutrición, bueno, no la llevaba al hilo como la puedo llevar a día de hoy. Pero sí que es verdad que trataba de comer ordenado. No tenía una exigencia muy alta. Hablo cuando empecé a competir a nivel, mis primeros pasos en la competición, digamos, de élite. Luego sí que es verdad que fui creciendo y cerca de los 22, 23, 24 años ya le empecé a dar mucha transferencia a lo que es la nutrición y ya empecé a trabajar con una base de nutrición. Tuve un preparador que me llevó, no solo me llevaba el tema del taekwondo, porque también hago algún trabajo en moda y demás, y tuve un proyecto de moda en el cual me volqué mucho durante más de un año, y sí que llevaba la nutrición sobre todo para ello. Y tú mismo lo puedes decir, no pasa nada porque a día de hoy estamos con este modelo de profesional llevando la nutrición, pero bueno, es verdad que como tú dices, ¿no? Seguramente cuando tú empezaste la nutrición no tenía el peso que tiene hoy y no tenía, la gente no le daba la importancia total. La imagen del nutricionista pues no estaba tan presente. Piensa que en nuestra carrera hace muy poco podemos decir que está, ¿no? Entonces entiendo que en esos entonces pues un preparador físico tuviera que hacerse cargo de... Sí, total. Luego sí que es verdad que lo que tú dices, ya empezamos a tener unos proyectos deportivos, que yo le llamo proyecto deportivo a cada campeonato. Vale. Más o menos la preparación que yo hacía o que hago, que ya estoy acabando, ¿no?, mi carrera deportiva, son unos 6 meses previos a cada campeonato, más o menos, entre 6, 4, 5, depende. Entonces sí que ya pues la comida sí ya se pesaba, ya se miraba un poquito más, todo con lupa. ¿Había restricción? En plan, no puedes comer dulces, bollería... Sí, al final sí. Es decir, tienes que llegar a un peso. Yo cuento la anécdota que en mis últimos 2 mundiales, Irlanda y Alemania, con diferencia de 4 años, di el mismo peso. Exactamente. 69.9. Clavado. En los dos, sí. Y yo pelaba menos de 70 kilos. Ahora estoy por encima. ¿Entraste en la categoría de 70 kilos por 100 gramos? Sí, ¿no? sí. Bueno, cuando te pesan, tienes un baremo diferencial de 500 gramos. Es decir, y si yo peleo menos de 70 kilos, podría dar 70-500. Y entras, hay un margen. Entonces,
Vale, imagínate, tú has dicho que entre 4 y 6 meses de preparación previo a la competición. Hablamos de todo, ¿eh? Sí, de todo, sí, de todo. Imagínate que el mes antes estás pesando 73 y quieres competir en la categoría de menos 70 con ese margen de 70 y medio. ¿Qué hacéis? ¿Qué se hace ahí? Porque claro, entiendo que nada saludable. Mira, yo en 2016 tuvimos la Copa del Mundo en Hungría y bajé 12 kilos en un mes. ¿Cómo? Bueno, haciéndolo mal, porque no tenía un nutricionista, pero bueno, quité carbohidratos 100%. Ahora te das cuenta que lo notas en el rendimiento, en la energía, etcétera, etcétera. ¿Ganaste etcétera. ese mundial? Sí, quedé campeón del mundo en combate preparado con mi compañero. ¿Es una de las que ganaste? Sí, en Hungría, en 2016. Sí que es verdad que, bueno, yo por proyectos subí mucho de peso, por un proyecto que tenía aparte del taekwondo, y tuve que bajarlos. Y sí, fue en mes y medio, 12 kilos. 12 Pero kilos. notaste menos rendimiento al haber hecho esa exclusión de los carbohidratos. Sí, total. Pero bueno, es como que te adaptas a la situación. Sí, el cuerpo tiene eso. Y no eres realmente consciente. Con el tiempo sí que me he dado cuenta de la importancia que tienen los alimentos, ¿no? Yo siempre digo que cada alimento te aporta una cosita para tu desarrollo en el día a día. Muy bien. Y entonces es como jugar con esas piezas. Y entonces cuando tienes esa conciencia, sí que le das la importancia, ¿no? Por eso yo a mis alumnos siempre estoy con el tema de la nutrición, con el tema de... les tengo prohibido, por ejemplo, beber gases, 0 gases, agua. Agua, ¿Qué? claro. Acuarios le va a venir bien, y si no, corrígeme, a un atleta que hace un triatlón y quema... Bueno, y ni eso, porque Aquarius ni siquiera se puede considerar isotónico. Exacto, tiene mucho azúcar, ¿no? No tiene el porcentaje de sodio necesario para la reposición de electrolitos. Ahí está. Entonces nos acostumbramos, ¿no?, a tener esa educación desde fuera, pues en redes sociales, y te das cuenta que si das con la tecla el cuerpo puede tirar muchísimo. Claro. ¿Se come diferente antes de la competición, durante la competición y digamos cuando ya has hecho la competición? Entiendo que hay como un descanso. ¿Hay diferenciación en el tipo de alimentación que se sigue? Bueno, yo te hablo de mi caso, porque Sí. hay atletas que lo enfocan de una forma, otros de otra, otros tienen un nutricionista que trabaja de una forma, otros de otra. Yo en mi caso, que he sido un poco autodidacta en ese sentido, yo he intentado por todos los medios siempre evitar las bajadas de peso bruscas. En alguna ocasión, como he comentado anteriormente, lo he tenido que hacer, pero normalmente siempre he intentado durante esos 6 meses previos, 4 o 5, tener el peso muy controlado y mantenerlo, pues cuidándome, comiendo muy neutro siempre y no tener que hacer. Sí que es evidente que las últimas 2-3 semanas tienes que pegar un punch y pues a lo mejor meter más diurético para trabajar, pues eso, una diuresis y perder más líquido. Claro, ¿y a ti todo eso te parece saludable? No. Es como contradictorio, ¿no? Porque al final dices, jolín, el deporte es saludable, el deporte es salud, el ejercicio es salud, podríamos decir. Pero sin embargo, pues para ciertas competiciones, como es el taekwondo y otras, hay que hacer esas trampas muy poco saludables, Ya. ¿no? Entonces es como, claro, yo pienso, ¿no? ¿Qué significa para ti esa competición como para que seas capaz de hacer algo que sabes que te está quitando salud? Claro, es el peaje, ¿no?, que se paga en la competición de élite. Al final estás trabajando para llegar a ser campeón o campeona del mundo, de Europa, de España, y es un peaje que hay que pagar. Claro, y hablamos aquí ahora un poco del peso y de la salud y tal, pero la salud mental también se ve afectada, ¿no? Porque al final, esa rigidez, ¿no? Esa exigencia, esa culpa que probablemente sienta uno. Imagínate el caso que hemos puesto antes, ¿no? 73 kilos previo a un mes de la competición en 70 kilos y no consigo perder. Esa persona va a asumir, probablemente de forma errónea, que ha sido su culpa o su responsabilidad. Sí, total. A veces el cuerpo no responde. O sea, perder peso no es matemáticas, tanto como tanto gasto. Entonces, no sé, me parece que a nivel mental, ya más allá de la exigencia mental o del gasto mental que puede tener
competir a nivel mundial o en competiciones tan importantes, ¿no? Porque entiendo que eso también genera mucha presión. Mucha. Asumamos el tema de la alimentación ahí. Y depende de la persona, pues puede ser un tema muy loco, ¿no? El tema pues eso, de la fatiga mental, ¿no? Del estrés, porque yo lo he vivido en mis propias carnes, no en cuanto a alimentación, sino en cuanto a otro tipo de situaciones. Entonces, claro, el competidor o competidora que ve que se acerca a un mundial, que se acerca a un europeo, que ha estado meses y meses preparándose y no da el peso, pues entiendo que al final ese estrés también le va a... Te voy a decir algo, ese estrés incluso puede impedirle que pierda peso. Total. Y aparte le va a perjudicar en su rendimiento deportivo. Porque si diera 73, entonces ¿qué haces? ¿Compites en otra categoría? No compites. Mundiales europeos, tú tienes una categoría asignada porque tú te has ganado la plaza en el país. Tú vas a representar a España y han elegido a 2. ¿Y si no das el peso, entonces no compites? No. Más luego una sanción por no dar el peso. ¿Y con cuánta anterioridad te inscribes? Bueno, depende. Claro, porque imagínate que me inscribo en febrero y compito en junio. Son muchos meses, pueden pasar muchas cosas en esos meses. Ya, pero ya es responsabilidad del competidor o competidora. Eso sí que... Sí. Y nos pasa, vemos sobre todo muchas nuevas generaciones que ven... Bueno, que tienen referencias en redes sociales con pues, atletas de renombre, pues como puede ser Tupuria o gente que ahora está tan de moda, que hacen esos documentales y explican los cortes de peso con las mantas en la sauna y ves las jóvenes generaciones que lo ven como normalizado, ¿no? Y es un error. Muy peligroso, y esto lo puede hacer gente, bueno, que tiene detrás un equipo muy preparado y tampoco, te diría yo, pero bueno. Yo como no tengo tampoco mucho conocimiento de este tipo de procesos, porque no los he hecho nunca, tampoco puedo... Aparte es que te voy a decir algo, se me ocurre que esas situaciones generen cierta ansiedad que se pueda calmar con comida también, y eso les lleve a subir peso, es que claro, es todo... Sí, es una rueda, ¿no? Ahí que... Sí, total. ¿Y crees que deberían ir acompañados de un psicólogo también? O sea, o tú, por ejemplo, cuando fuiste a competir a nivel europeo mundial, ¿ibas como con un apoyo de un psicólogo? No, nunca, y es para mí fundamental. Volviendo al hilo del proyecto, ¿no? De la escuela que tenemos, nosotros tenemos un psicólogo deportivo. Claro, porque al final, bueno... Y es fundamental. Es decir, nosotros hemos visto como en 2 años que llevamos trabajando con el psicólogo, el rendimiento deportivo ha subido exponencialmente. En muchos sentidos, en muchísimos. Sobre todo en cuanto a la gestión previa a un campeonato o intrínseca dentro de... Claro, porque al final entiendo que vienen un montón de pensamientos intrusivos, de nervios, ¿no? De no vas a ser capaz, de... no sé, pues esas inseguridades que florecen antes de subirte a... Sí, que es lo más normal del mundo que pueda pasar. Habrá gente que lo lleve mejor, gente que lo lleve peor. Bueno, pero sí que es una parte fundamental. ¿Y tú llegaste a experimentar esa ansiedad o ese descontrol dietético? No. ¿Y a tener una mala relación con la comida? No. No mala relación como tal, sí que me ha pasado y me tropiezo siempre con la misma piedra. Cuando he acabado fases de preparación grandes, es como que me doy un homenaje, pero ese homenaje dura meses. Entonces, claro, me pongo hasta arriba de kebabs, de Nutella, ¿no? Bueno, ¿ves? Porque después de la restricción viene el atracón. Ahí está. Entonces sí y es que un hay error. Claro. Es un error. Bueno, no es que sea un error, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Ya. O sea, al final, la restricción tiene un límite. No podemos restringirnos de por vida. Ya. Eso va a acabar petando por algún lado. Sí. Entonces, claro, como en vuestro caso, en el caso de los deportistas de élite, ¿no? La restricción dura hasta el campeonato, pues claro, postcampeonato, ahí tenemos... Ahora cambia mucho la filosofía, pero tengo una anécdota, nada que ver con el deporte. Yo en 2021 fui Mister Barcelona, salí en el certamen de belleza, salí en Mister España y me preparé muchísimo, me preparé más de un año. Y un año que fue, no me saltaba nada, no le daba al cuerpo esos pequeños premios. Esa flexibilidad. Premios no. Y acabé muy mal.
acabé psicológicamente muy tocado. Es decir, yo recuerdo venir del certamen, meterme en una sala de pesas y crearme ansiedad, mareos, coger una pesa y con la comida igual. Y con la comida entonces pegué un pelotazo así para arriba y para abajo que empecé a comer muy, muy mal. Porque no quería ver una báscula, no quería... y bueno, yendo a lo que hablábamos, pues hice como esas dos fases. Claro, ese ciclo de restricción, Sí. atracón, o control-descontrol, que es lo mismo. Sí. Cuanto más controlas, luego más descontrolas. Y ahora, pues me ha cambiado mucho la filosofía de la alimentación. Eso está bien, porque al final creo que has experimentado en tus propias carnes todo eso y tú que eres referente de muchísimos niños ahora, puedes inculcar buenos valores y una muy buena educación nutricional, al menos dándoles esa importancia a la relación que generen con la comida, porque para mí casi que es más importante que lo que comas en sí. Sí. Con tu experiencia y todo esto, ¿crees que este ambiente, como cualquier otro ambiente deportivo, podría ser detonante de trastornos de la conducta alimentaria? Ostras, buena pregunta. Depende de la persona. Depende de cómo se lo tome. Claro, pero esa exposición a tener que pesar la comida, tener que pesarse uno mismo, no poder comer ciertas cosas, esa restricción, esa autoexigencia, esa rigidez. Podría detonar, por supuesto. Al final te puede llevar a ello, sí. Hay muchísimos TCAs que vienen de... Sí que es verdad que quizás son disciplinas... Es más característico en niñas, ¿no? La prevalencia en mujeres es más alta. Y es muy característico de todo lo que es danza, ¿no? Vale. Ballet, no sé cómo se llama, gimnasia rítmica, ¿no? Yo cuando según qué paciente viene y me cuenta... Bueno, es que, ¿no? Tengo ciertos problemas con la comida y de pequeña hacía ballet y, ¿no? Entonces ya como que... vas ahí como, ¿no? Encendiendo alertas de Sí. cuidado Vale. porque aquí puede esconderse ese TCA. Uh-huh. Importante, entonces, o muy, muy interesante al menos que lo hayas vivido y que así puedas como filtrar, ¿no? Y no hacerle pasar a tus niños, vamos a decir... Sí. Bueno, al final, por eso. yo creo que también el tema de la nutrición es una educación también. Hay que educar Sí. al cuerpo. Y lo que te comentaba anteriormente, con esa filosofía, pues yo he aprendido a saber engranar con esas piezas, ¿no? Que te aportan. Y también, pues, en parte, con lo que hemos ido hablando durante este periodo de tiempo, que, pues, bueno, como, pues, no sé si en tu canal, pero trabajamos juntos. Sí. Toda la parte de nutrición, pues, la lleva María, que es una crack. Y también el saber, ¿no? Que comer ordenado, que Claro. es súper importante, ¿no? Porque yo ahora, si te pongo un ejemplo, yo antes comía, me acuerdo que comía 6, 7 veces al día, 8 veces al día, porque y era como entre 3 a 5 y no más. Y nada de cantidades abundantes, sino meto al cuerpo lo que necesita. Claro. Y mi rendimiento ha subido mucho, muchísimo. Bueno, es que como tú decías al principio, ¿no? Es uno de los pilares básicos para que todo vaya bien. Uh-huh. ¿Cada cuánto te hacían pesarte? ¿O cada cuánto era el control de peso tuyo? Yo personalmente cada semana o 2 semanas. Ah, no tanto. ¿Y justo antes de la competición también era cada semana, cada 2 semanas? Bueno, antes de la competición sí que ibas limando y la última semana pues quizás casi cada día me pesaba. ¿Y eso no te generaba Sí, claro. Ostras, voy a ver si... esa rigidez? Sí. Y por ir cerrando tu experiencia personal, ¿sigues compitiendo a día de hoy? ¿Cómo vives ahora las competiciones después de toda la experiencia que tienes de tantos años? Uh-huh. ¿Y qué significa competir, no? ¿Vale la pena ese precio que tú decías antes, ¿no? Que hay que pagar. Sí. Qué buena pregunta. A la última que me has dicho, vale la pena. Si volviesen a hacer, volvería a pagarlo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque, como bien he dicho al principio de nuestra charla, la competición me ha aportado mucho, en muchos sentidos. Personal, deportivo, pero sobre todo también personal. A día de hoy, pues muy curioso, yo el año pasado anuncié mi retirada en el Campeonato de Europa. Lo anuncié a todos mis compañeros, al equipo nacional, lo anuncié también en redes sociales. Y me retiré por varias circunstancias de mi vida. Y la vida me ha llevado otra vez a pisar el tatami.
compito ahora en un mes. Pero sí. Pero sí que es verdad que me lo tomo de otra forma. Es decir, la medalla no está en mi... No es una prioridad. Mi premio está es decir, mi ilusión está en volver a pisar un tatami, que me juzguen unos árbitros, que el público chille y yo sienta ese calor, ¿no? Pero ya lo que tenía que hacer lo he hecho. Estoy muy feliz de mi carrera deportiva, muy satisfecho porque yo recuerdo una vez una frase que me dijeron, una persona me dijo que yo no era competidor, que yo no servía para competir, y me quedo con que le he demostrado a la vida que sí, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Ahora mi papel es otro, que me llena mucho más, pero bueno, ahora tengo un campeonato, que es un campeonato de la Liga Nacional, donde me tengo que ganar el puesto a la selección. Está el Mundial en octubre, y bueno, pues quiero tener la oportunidad de tener mi plaza para ir al Mundial, competir y sí que sí cerrar el ciclo. Sería mi 7º Mundial, son muchos mundiales, muchas experiencias, y si gano la plaza estaré muy feliz. Si no la gano también estaré muy feliz porque quería volver al tatami, aunque fuese... Es como que estás intentando darle una despedida bonita. Sí, podría decirse que sí. Y si voy al Mundial, pues lo daremos todo y disfrutaré, sobre todo. Sin tener esa exigencia del resultado que en los últimos 10 años se podría decir que mi única finalidad, aparte de disfrutar, que lo he disfrutado, pero ha sido... yo siempre cuando voy a las competiciones, siempre digo, es que yo voy a trabajar. Es que yo no vengo aquí a pasar el rato, voy a trabajar. Entonces, mi objetivo como trabajador es sacar un oro para mi empresa, ¿no? Ya. Así bueno, pero no cobras, ¿no? No. Y... Quiero decir que no es un campeonato remunerado. El ganador no gana dinero, ¿sí? No. Sí que es verdad que ahora, al ser reconocidos por el Consejo Superior de Deportes y demás, puedes tener la titulación de alto nivel o deportista de élite, que a mí me la otorgaron el año pasado, también gracias a nuestra federación, que trabajó muy duro para que los deportistas estemos reconocidos. Y sí que es verdad que el Consejo Superior te da unas becas anuales. Depende de las medallas que hayas sacado. Pues he sacado un oro en el Mundial, pues el oro tiene un precio, la plata tiene otro, y eso ayuda a sufragar esos gastos al deportista, ¿no? Y su preparación. Pero sí, ahora estoy en ese momento, disfrutándolo, pero muy metido en ser ahora formador, claro, no competidor. ¿Y qué se siente al subir al podio ahí en el número 1? ¿Pensabas en esa persona que te dijo esa frase? Bueno... Es que a mí la gente que limita a las personas con frases como esa, bueno, entiendo que es frustración de esa persona mal gestionada y tal, pero en tu caso no fue así, seguiste luchando, pero muchas veces eso genera límites en personas con un carácter determinado, ¿no? Y puede, en fin, ya lo decía al principito, o sea... No, bueno, en el podium... o disfrutar y ya. Sí. Yo fluyo, ¿no? Disfruto mucho del momento, me pone muy feliz, no pienso en nada en concreto. Eso me viene luego, ¿no? Luego eres consciente, ¿no? Pero en el podio, básicamente, mi sensación es de felicidad absoluta, de tranquilidad, porque ya ha pasado todo, al final tienes una presión muy grande, y en el podio es sentir, ya está, lo he conseguido, ya sea primero, segundo, tercero, ¿no? Y... sí que es verdad que cuando he quedado campeón de Europa o del mundo, que ha sonado el himno español, pues te llena mucho, porque al final yo soy catalán, también español, y represento a mi país, represento a Cataluña, represento a Molins, pero bueno, es un orgullo, ¿no?, representar al país. Entonces es un sentimiento de mucha felicidad. Siempre el equipo está delante del podium animándote, entonces pues te fijas en tus compañeros, cómo se alegran, y es un sentimiento muy bonito, ¿no? Te das cuenta del apoyo, de la unión, de la felicidad de tus compañeros porque uno llegue o una llegue arriba, y es bonito, entonces vives el momento. Luego bajas del podium, yo tengo una tradición, ¿sí? Que ya mis compañeros se ríen siempre, o bueno, la gente más allegada a mí, siempre tengo la bonita manía de
tanto antes como después, cuando llego al hotel me lleno la bañera con jabón y ahí me relajo, ¿no? Entonces hago mucha introspección, hago mucha visualización y saco yo siempre mis propias conclusiones de las jornadas que he vivido. Entonces después del podium pues siempre me voy y me hago mi bañera y ahí es donde ya me viene todo, ¿no? Ya pues el sentir como tu mujer te apoya en cada día, cada momento, la familia, tus amigos, o lo que has pasado, ¿no? Porque al final es un proceso duro también, a veces ha costado mucho llegar allí por lesiones. Yo tuve una lesión muy, muy grave y me proclamé campeón del mundo a los 5 meses con mi compañero. Entonces, claro, en esos momentos te das cuenta de todo lo que has vivido y lo valoras de otra forma, ¿no? Qué bien. Y pasando un poco de competidor a formador, y con tu experiencia, ¿no? ¿Qué priorizas o qué valores quieres enseñar a tus alumnos? O sea, claro, hay quien enseñará a ganar medallas, digo yo. Hay quien enseñará a disfrutar del proceso, ¿no? Hay quien enseñará más los valores. Pues, ¿no? ¿Qué valores quieres o qué enseñanza quieres que aprendan, tanto en el arte marcial, en el área deportiva, como en la nutrición? Sobre todo que sean personas. Que sean muy buenas personas, que se cuiden, que se quieran, que le den valor a las cosas. Yo experimento en el día a día con muchísimos alumnos y alumnas y te das cuenta, ¿no? Que la sociedad nos ha llevado a tenerlo todo a mano, a no valorar o no valorar lo suficiente las pequeñas cosas del día a día y las grandes cosas del día a día que tenemos, ¿no? Entonces le doy mucho valor al ser humano, ¿no? Y a mis atletas, yo les pongo una frase muchas veces. Yo a veces, en la escuela muchos alumnos no saben que soy campeón del mundo de Europa porque no lo digo. No tengo ni diplomas, no tengo ni mis medallas porque no lo quiero así, ¿no? Lo comento, por supuesto, porque al final son unos premios que he recibido, que he ganado y que me da mucho orgullo. Pero yo les digo muchas veces, ¿por qué me valoráis? ¿Por ser campeón del mundo de Europa o por ser un atleta pues, que ha tenido una carrera deportiva, podemos decir que destacada? ¿O por lo que soy como maestro? Y todos me responden lo mismo, por ser el maestro que eres con nosotros. Entonces yo a ellos les digo lo mismo, yo no os voy a valorar jamás por ninguna medalla, todos sois iguales. Desde el que es campeón del mundo, que está aquí, como el que está al lado, que nunca ha competido. Entonces, para mí la competición les puede aportar mucho a nivel superación deportiva, etcétera, etcétera, pero valoro mucho a la persona. Entonces quiero que ellos se formen, que mejoren como atletas, pero sobre todo que mejoren como personas. Eso para mí es el mayor valor de un deportista. Desde, por ejemplo, estoy peleando con un compañero o compañera. Yo no les digo nunca rivales. Son compañeros y compañeras. Y voy ganando sobrado, cuida a tu compañero. No sigas instigando a pegar a más puntos, ¿no? Tuvimos una experiencia de un coach que le decía, no, y sigue, y pégale más, y mátalo. Ostras, piensa un poco más en la parte humana, ¿no? El que está recibiendo tu atleta ya ha ganado el combate. Sí, cuídalo, ¿no? Entonces trabajo mucho sobre esa base, sobre ese valor del cariño, el apoyo, la unión. Para mí es súper importante. Qué bonito, me gusta. No hemos mencionado, la academia está aquí en Molins de Rey. Es Young Gam, si lo digo bien. Sí, sí. Si quieres comentarle a nuestros oyentes, seguidores, el perfil para que puedan seguirla y ver cómo trabajas, es @young_gam_TKD, la abreviatura de taekwondo, ¿no? Vale, igual lo dejaremos, ya sabéis, escrito siempre, pero bueno, si queréis ir chafardeando a la par, esa es la cuenta en Instagram, ¿es? Sí. En Instagram. Sí. Vale, bueno, yo ya sé, pero voy a hacerte la pregunta igual, ¿no? Nosotros colaboramos y, pues, no sé, damos charlas a los niños para que aprendan a comer, tengan unos buenos fundamentos de alimentación, vean la importancia, ¿no? Que tienen, sí, el comer sano para rendir siempre desde la flexibilidad. ¿Qué importancia le das tú del 1 al 10 a la nutrición para tus alumnos? O sea,
¿Qué importancia les transmites que tiene la nutrición? Evidentemente estoy yo ahí también con esas charlas y diferentes formaciones, pero bueno. Bueno, principalmente le doy un 10 porque con el tiempo yo he aprendido o he educado a mi cuerpo a que la nutrición es el gas o la gasolina para tu día a día. Mejor meterle 98, ¿no? Y haciendo un poco hilo, y yo creo que alguna vez te lo he comentado y no es populismo ni quedar bien delante de las cámaras, pero yo soy muy meticuloso en mi trabajo. En Yongam hemos creado una comunidad de trabajo con preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas. Y yo siempre miré mucho, ¿no? Me gusta coger a los mejores para mi equipo. Hay un documental, ¿no?, de AliExpress que él dice que él no tiene ni idea de nada, pero ha cogido a los mejores en cada campo, por eso tiene tanto éxito su empresa. Entonces yo un poco voy sobre esa base, ¿no? Y a mí lo que me gustó mucho de ti es que no te basas en el físico, ¿no? Al final la gente lo que quiere es yo voy a hacer dieta para ponerme fuerte, yo voy a hacer dieta para perder peso, yo voy a hacer dieta para tener un culete más, ¿no?, terso y en la playa. Y a mí me gustó mucho que tú trabajas sobre la base de la salud, que para mí es lo primordial. La salud te va a llevar a rendimiento, la salud te va a llevar a estética, la salud te va a llevar a unos hábitos de vida. Entonces, haciendo un poco ese análisis, me encantaba tener una persona como tú en el equipo que a mis atletas los educase sobre la salud, ¿no? Porque al final el atleta tiene una vida muy corta, es así, pero... bueno, la tuya es larguita, ¿eh? La mía un poco, 32. Pero luego la vida sigue, entonces que tengan esos hábitos sobre la salud y esa educación de la nutrición tan positiva era lo que a mí me motivaba mucho a que pues tuviésemos una referencia, ¿no?, como es tu caso. Genial. ¿Tú notas que ellos tienen interés, te preguntan, se preocupan a lo mejor, ¿no?, por qué tengo que comer o qué no tengo, ¿no?, que como para sentirme más fuerte o no sé, así en palabras de niños? Sí. Total. Y cada vez más. Al final, en la escuela tenemos el equipo de competición, son atletas internacionales que compiten ya en europeos y mundiales. Ellos ya saben que si quieren llegar necesitan un refuerzo en muchos campos, ¿no?, como el de la fuerza, la nutrición, etcétera. Ellos saben que la nutrición es fundamental y me van preguntando, que de hecho pues alguna vez te escribo, oye María, ¿cómo podemos tirar por aquí y por allá? Y ellos saben la importancia, ya van sabiendo cada vez más. A mí me gusta porque es que ves, tú tienes de forma íntegra, ¿no? Como yo siempre digo, nunca podemos trabajar algo desde un solo prisma porque tú tienes el fisio, tienes el psico, tienes la nutri, tienes el entrenador, en este caso que eres tú, ¿no? Y al final esa es la manera, yo creo, de llegar al éxito. Total. Aunque no ganes medallas, ¿no? Pero hacerlo bien, hacerlo con una base de salud, con una seguridad, con un... Bueno, me parece bastante... Sí, total, ese es el camino, sí. ¿Alguna vez has observado comportamientos preocupantes, vamos a decir, en tus alumnos a través de la restricción de no quiero comer esto yo no me lo como, esto es malo, ¿no? Este vocabulario de esto es malo, esto engorda. ¿Has oído por ahí o no? ¿O son demasiado pequeños para...? No he tenido, al menos conmigo en algún evento, no. Les cuesta. A veces que cuando vamos a los campeonatos yo intento hacerles un poquito la estructura de comidas de los días previos y el día de competición. Pues lo típico, les meto por la mañana algo de avena con yogur, les meto un poquito de glucosa pues en forma de un dátil o, ¿no? ¡Ostras, un dátil! ¡Oh, membrillo! El muesli ¿no? La avena. Pero, no. Ya está, sin más. Les cuesta, ¿no? A veces comer según qué ingredientes. Cosas. Pero... Bueno, habría a lo mejor que también tener en cuenta sus preferencias, pero es verdad que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Si estamos justo en precompetición, pues ese precio que decías antes que hay que pagar, y si el dátil no me gusta y es una fuente de azúcar rápido, puedo alternar con membrillo y otras cosas, pero al final si no me gusta nada, pues yo qué sé. Pagas el precio y tira para adelante, ¿no? Exacto. Bueno, qué interesante. Entonces, buena relación con la comida. ¿Crees que eso podría desembocar pues en que, yo qué sé, ¿no? Posteriormente, o no sé, o los más grandes, porque al final tú que tratas de 4, hemos dicho sin límite. Sin límite. ¿No?
en los más jovencitos, vamos a ponernos en la adolescencia, de los 14 a los, yo qué sé, 18 o 20. ¿Crees que ahí se preocupan por el físico en exceso? El cuerpo, el peso, ¿cuánto se pesan? ¿Te dicen a ti si se pesan cada día o no? ¿Cómo los pesáis vosotros? ¿Tienes tu báscula ahí en la escuela y pesáis? ¿No? ¿Se encarga el que organiza el campeonato? ¿Cómo va todo esto? Bien, yo creo que en estas edades se preocupan por el peso, por el físico a nivel ya imagen, ¿no? Social, ¿no? Sí, social, correcto. Y eso va implícito porque yo creo que nos ha pasado a todos o incluso nos pasa, ¿no? Pero los procedimientos de pesaje, ellos en casa se van pesando porque yo les mando, le hago un organigrama previo al campeonato un mes antes y tienen, pues semana 1 te pesas este día, semana 2 etcétera. En la escuela les peso yo también, depende el campeonato, sería una semana o 2 antes. Para llevar un control y luego el día del campeonato, si un campeonato es un sábado, el viernes es el pesaje. Si un campeonato es el sábado, el día antes, siempre el día antes. Vale. Se pesan y luego pues nada, seguimos con el proceso de... Vale. Peliagudo el tema y como peligroso veo, ¿no? Porque ¿qué pasa si se sube a la báscula y no está donde debería estar? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres tú el que los pesa? ¿Cuál es la reacción? Porque claro, ahí se puede. Ahí es donde digo yo, esa delgada línea entre la competición deportiva y el trastorno de la conducta alimentaria. Porque imagínate que sube y pesa, me lo voy a inventar, 1 kilo más. Y estamos a una semana de la competición. Claro, tú le puedes decir... No me preocupa. Vale, claro, tú le puedes decir... Pesas 1 kilo más, no llegamos, ¿no? Bueno, al o en final... plan, no te preocupes, vamos a ver qué hacer, ¿no? Yo soy muy realista con mis alumnos y cuando algo no está bien se lo comunico para que al final sepan la magnitud del problema o de la situación que tenemos. Y depende del evento, ¿no? Es decir, si yo me estoy jugando un europeo mundial, es decir, el peso tienes que controlarlo 100%. Han habido casos, ¿eh? Es decir, yo recuerdo un caso de un alumno mío, el año pasado nos fuimos a Londres a competir y estaba 1 kilo por encima en el pesaje. Y te dan, depende de la organización, pues te dan 1 hora de margen para volverte a pesar. ¿Qué? ¿Para que pierdas 1 kilo en 1 hora? Y entonces nosotros nos llevamos al alumno, que ahí van las trampas, le puse 4 chaquetas, lo subí a una elíptica, le hice un hit cardiovascular y en 1 hora perdió casi el kilo. Eso sí, luego lo llevé al baño, con papel de váter secándole todo el sudor, quitamos calzoncillos, todo. Se pesó y dio el peso. Lo deshidrataste. Sí. Lo deshidraté total. Ahí vamos a las trampas. Claro. ¿No? Luego le hicimos una carga otra vez, que volviese a ser persona. Pero bueno. ¿Qué edad tenía el alumno? 16. Peligrosísimo. Sí. Lo sé. Total. Porque claro. Sí. No. Por eso hablamos de... Brutal. Sí. ¿Cómo está ese alumno a día de hoy? Bien. Fue una anécdota que recordamos ahora muy graciosa. Pero puede ser la única vez que yo he hecho o hemos decidido con nuestro equipo técnico de hacer... ¿Ves? Por eso a mí no me gusta la nutrición deportiva. Primero porque es mucho más compleja y requiere mucho más cálculo y mucho más todo milimetrado, pero por estas cosas al final es porque como... a veces juegas... Sí. No va conmigo. Yo no... Bueno, tampoco tengo la formación de deportiva, ¿sabes? Al final me gusta mucho la educación nutricional, buenos valores, buenos conocimientos, pero... Sí. No, estoy tremendo. Contigo. Estoy contigo total. Pero bueno, en ese momento era eso o se quedaba fuera. ¿Y tú a ese alumno, es decir, el alumno sabe a lo que se va a exponer? O sea, ¿es consciente de que tú le dices, te voy a deshidratar? ¿O no? Bueno, o de repente dice, ¿qué hago, Joan, qué hago? Bueno, en ese momento se le explica, oye, hay que dar el peso, necesitamos perder líquido y la única forma es hacer un hit cardiovascular. Es decir, ahora mismo no te puedo ¿Informas meter... a los padres? O sea, ¿cómo los padres también aceptan eso? Porque entiendo que los padres sabrán de estas trampas, ¿no? Al final son los tutores legales de ese Bueno, niño. al final no las llevamos nunca a cabo, es decir, no siempre lo llevamos muy controlado. Este fue un caso que ahora me acabo de acordar, sí, puntual,
y quedó como una Bueno, porque tú tienes anécdota. valores, pero ¿cuántas academias o escuelas de taekwondo debe haber por ahí, o de otras áreas del deporte, haciendo esas cosas? Bueno, depende, ¿no? Cada entrenador o cada entrenadora o según la filosofía, yo creo que, bueno, tirarían por un lado o por otro o según también el soporte que tengan de nutrición, ¿no? Ya. Al final... Pero en verdad, entonces, si tu alumno, ¿cuánto pesaba? 71. Bueno, no era categoría de 70. No, él estaba en menos de 56 kilos. Wow, es muy poco peso. Bueno, sí, es muy poco peso a 16 años. Sí, sí, sí. Menos de 56 kilos, vale. Bueno, ahora este alumno real está en menos de 65. Hemos subido 2 categorías. Porque ha crecido, ¿no? Tendrá claro. ahora ya más años. 17. Ah, solo un año más. Sí, El desarrollo. fue el Bien. año pasado. Vale, entonces la pregunta era: si para pesar se consigue dar menos de 56 y luego lo rehidratas tal, está compitiendo en una categoría de 56 con más pesos. ¿Cómo? Sí, pasa siempre. ¿Ah, Claro, sí? sí. Eso es así. Claro, porque entonces si tú compites con uno de 54 kilos y tú, ¿no? El peso que tú tienes ya es una ventaja para ganar. No, yo ¿No? no lo veo así. No. Para mí no. Para mí no es una ventaja. Sin más, no le veo una importancia muy relevante. ¿Por qué? Porque ¿qué valoran? O sea, ¿cuáles son los criterios de... O sea, ¿qué se hace en la competición? Rollo, ¿quién levanta la pierna más alta? Hablamos de combate porque hay muchas modalidades. En el combate en sí se valoran sobre 3 puntuajes. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. 1 punto sería con técnica de mano, es decir, un puño al torso o a la cara. 2 puntos sería... Pero no se le da, ¿no? O sea, se queda aquí. No, se da. Sí, sí, hay contacto total. Sí, sí. Y le da... pero vamos... Por eso te digo que es muy distinto al WTF. Sí, sí. Vale, pero entonces tú das un puñetazo en la cara o sea, un niño de 16 años le da un puñetazo real a la cara de otro niño de 16 años. Claro, es combate... Y valoran cómo le ha dado el puñetazo. Hay... Y no se hacen sangre ni cosas. Sí, claro. Ah, sí. Sí, mira, yo tengo la nariz, los dientes... Sí, claro, al final te expones a... Sí, hay contacto. Pero es como un combate y si consigo darte bien o es en plan, venga, ahora le das tú, ahora le da el otro. No, al final es un combate... mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo para gente que quizás no conoce Como yo. el deporte. Yo siempre le digo a mis alumnos, tu rival tiene un tablero y cada vez que lo tocas vas sumando puntos. Entonces, al final, la filosofía no es ir a pegar, ir al KO o ir a hacer daño, sino es trabajar la velocidad, la estrategia, a entrar, tocar, puntuar. Pero bueno, al final el contacto, aunque sea leve o medio, es contacto. En taekwondo no está permitido el KO, por ejemplo. ¿En el que tú practicas? Sí. Entonces, bueno, siempre es muy medido y el árbitro siempre está ahí para poner todo el orden del combate y que no se ceda el contacto, que... Ahora entiendo lo que has dicho antes, de si ves que vas ganando al otro, ¿no? Tampoco te pases Exacto. y da un poco de margen. Sí. Entonces, el puño es 1 punto, la pierna al torso son 2 y la pierna a la cara son 3 puntos. Entonces, tú, con tus herramientas, tus estrategias, tienes que tratar de puntuar lo máximo posible. ¿Cuánto dura un combate? Depende de la categoría, pero si hablamos en categoría senior, que digamos es la categoría, digamos la de mayores de 18, ¿vale? Son 2 minutos, 2 asaltos de 2 minutos. Ah, es poco tiempo. Con un break de 1 minuto. 2 minutos, 1 minuto de descanso y 2 minutos. ¿Y te han roto alguna vez un diente? Bueno, al final de algún golpe, de alguna mordida, tengo algún diente un poquito quebrado. ¿Lleváis eso que se ponen los boxeadores? Sí, el bucal. Sí. Ah, bueno. Sí, llevas bucal, llevas casco, guantes. Claro, no vas a mano No vas así limpia. como tú y yo ahora. No, sí. Botines, espinilleras que son opcionales, cuquilla. Las chicas llevan pechera. Pechera interior, no peto. Los WTF llevan el peto. Nosotros no llevamos peto. Antes, hace años, no, el casco era opcional. Ahora es obligatorio. Claro, me parece bastante importante para la Sí. seguridad e integridad del alumno. Sí, porque al final no lo haces intencionadamente, pero puedes hacer daño. Al final un golpe fortuito o que los dos competidores o competidoras en ese momento se metan dentro a atacar y choquen o puede haber... ¿Sabes qué estoy pensando? Que me parece una tontería que os pesen.
porque al final, no por tener mayor peso tienes más fuerza. No, total. Dependerá del tono muscular y la composición corporal de ese cuerpo. Sí. Pero bueno, hay que arreglarlo en unas categorías. Luego está la modalidad de combate por equipos, que es muy chula y no hay peso. ¿Y que pelean en masa? Son 5 contra 5 y van saliendo de uno en uno. Entonces el que gana el match se lleva los puntos y así. Entonces el equipo que ha ganado... Antes era el que ganaba más combates, ahora va por puntuación. Pues, por ejemplo, si tú y yo hemos salido a pelear el primer combate y hemos quedado 4-0 a favor tuyo. Tu equipo ya tiene 4 puntos, el mío 0. Luego salimos, mi competidor queda 2-0 contra uno de vuestro equipo. Pues estamos 4-2, exacto. Y cuando acaban todos los combates, se suman todos los puntos de cada combate y el equipo que saca más puntos ¿Y eso también lo haces pasa de ronda. con los alumnos? Sí, bueno, ellos han salido en alguna ocasión. Yo sí que he competido en esta modalidad, es muy chula, pero bueno, es chula, pero te puede tocar gente, claro, un peso pesado de más de 85 kilos y que te saque 3 cabezas. Ya. ¿No? Pero está chula, está guay, a mí me gusta mucho. Y mis alumnos lo han hecho en alguna ocasión. Ahora estamos preparando 2026, es la Copa del Mundo aquí en España. Anda, ¿dónde se hace? En Benidorm. Se hizo hace 20 años. ¿Es la que tú vas a competir? No. Yo competí en el Mundial. Y ya está, ya no quiero más. Sí que como ciclo, mi primera Copa del Mundo fue hace 20 años en el mismo sitio. Y se hace 20 años después en el mismo sitio, en España, en el mismo pabellón y todo. ¿Y vas a ir con tus alumnos? Sí, llevo a la escuela, queremos llevar un grupo de unos 20-30 alumnos. Porque las Copas del Mundo se pueden ir a partir de cinturón azul, como te comentaba antes. ¿Cuántos cinturones hay? Antes he dicho eso del cinturón, pero... GUP hay 10. ¿GUP qué es? Cinturones de color, digamos. Blanco, blanco, amarillo, 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 verde, 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 azul, 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 rojo, rojo y rojo, negro. Y luego están los cinturones negros. Primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, sexto dan, séptimo dan, octavo dan y noveno dan. ¿Y luego? Ya está. Y ya está. ¿Y tú eres noveno dan? No. Ah. Yo soy quinto dan. Ah. Sí. ¿Y qué te da un cinturón u otro? Experiencia y conocimiento. O sea, vas a un sitio y haces unas cosas y te dicen, ¿eres tal? O no, ¿cómo ganas? ¿Cómo cambias de cinturón? Haciendo exámenes. Eso. Presentándote exámenes, hay una serie de tesis que se tienen que presentar, una serie de pruebas. ¿Y tú también llevas a tus alumnos a los exámenes? ¿O Sí. tú haces los exámenes? Yo hago los exámenes en la escuela, hasta cinturón rojo-negro. A partir de cinturón negro tenemos una estructura con la Federación Española donde se hace por región, que me parece muy interesante. Entonces, Porque se tendrá que estar regulado, porque si claro. Entonces los exámenes de cinturón Dan, cinturón negro, se hacen bajo la asociación, en este caso la catalana. Entonces hay 2 fechas de examen, una en diciembre y otra en julio. Entonces cada escuela de Cataluña presenta a sus alumnos que van a examen. Yo, por ejemplo, ahora en julio tenemos a 3 alumnos de la escuela que van para primer Dan. Entonces, pues hay una fecha de examen, hay un tribunal de examen registrado por 3 maestros. ¿Y hay un límite de edad? O sea, ¿tienes que tener X años para poder presentarte al Dan? 12 años. Para ser cinturón negro, 12 años. Muy pocos. Tienes de todos los colores, ¿no? Entiendo, de cinturones en tu... ¿En la escuela? Sí. Sí. Tenemos desde el blanco hasta alumnos, hasta cuarto Dan tengo. Y luego estoy yo, que soy quinto. Un montón. Sí, cinturones negros tenemos unos 25, 30 más o menos en la escuela, desde primero a... ¿Y estás contento con el rendimiento de tus alumnos? Muchísimo. ¿Y ellos están contentos? Ellos están muy felices. De hecho, haciendo referencia al rendimiento, ahora hace 2 semanas estuvimos en Bosnia, en el Campeonato de Europa, y nuestra escuela aportó 6 atletas a la selección y los 6 han sacado medalla. Que eso es muy ¿Eso sería complicado. lo de la beca que has dicho antes? De si ganas te dan becas para estas cosas o no. Bueno, ahora estos 6 alumnos que han sido medalla, pues obviamente vamos a trabajar para poder generarles la titulación reconocida por el Consejo Superior de Deportes. Y... Claro, porque ir a Bosnia es un dineral. Sí. Pero bueno, ahí entra un poquito también la base de cada estructura. Yo en mi caso, que he contado muchas veces anécdotas de haberme pagado campeonatos yendo a vender bombones por las casas, o lotería, o me acuerdo de un año que vendía arbolitos de estos de buen olor,
ambientadores del coche. Y claro, hay un gasto. Yo desde mi punto de vista trato siempre de destinar una pequeña beca a mis alumnos para ayudarles, porque yo siempre les digo que no necesito nada más que disfruten y se esfuercen en clase. Ese para mí es el mayor pago de todos. Entonces al final pues lo único que puedo hacer es agradecerles eso y premiarles, y les doy pequeñas becas bajo mis recursos. Porque a ti como academia no te dan una beca desde, pues no sé, desde esta federación de la que hablas o desde alguna institución. No, tenemos tenemos patrocinios de marcas que colaboran con nosotros. Esos patrocinios vienen en forma de material, entonces no es monetario. Yo bajo mis recursos de empresa pues destino un monto para ayudarles, y luego pues hacemos sorteos. Ahora hicimos la presentación oficial de la escuela. Hicimos un sorteo donde las familias colaboraron muchísimo, recaudamos 800 euros. Pues bueno, pues esos 800 euros destinados a los 6 atletas. Bueno, como que vas haciendo tus cositas para recaudar dinero y ayudar un poco a... Ahora les pudimos ayudar en un 40% del viaje. Pues oye, muy bien, muy contento, porque son 6 atletas, claro, que hay que recaudar mucho dinero. Y más o menos, para que te hagas una idea, el europeo a cada atleta... el monto total eran unos 1.000 euros, más o menos, y pagaron pues eso, unos 600, 500 y pico, y bueno, pues eso es un dinerito, claro, que se ahorran, pues se agradece. Y que sí. Por ir cerrando, sí, ¿con qué edad empezaste a competir en plan serio? A los 14, 15 años. Venga, si pudieras hablar con tu yo de ese momento, ¿qué le dirías en cuanto a lo que es la preparación de la competición y en cuanto a la alimentación? Que se hubiese preparado más. ¿Sí? Sí. Pero entonces no estás satisfecho con aquel resultado, ¿o con lo sí, pero podría haber tenido una mejor base. Entonces los recursos que yo tenía o que me trasladaban no eran los idóneos. Ahora que yo estoy en el otro lado y a mis alumnos y alumnas les doy esos recursos, sí. Que es, bueno, como autocrítica, yo podría haber entrenado más, quizás. Te hablo a edades de eso, 12, 13, 14 años. Claro, que al final yo pienso... Que no eras consciente. A esa edad tú no estás por... ¿no? Tú estás por salir de chicas, ¿no? Un poco la adolescencia pura y dura. Mi caso ha sido distinto, ¿eh? A mí no me gusta salir de fiesta. Seré de los Yo creo pocos, que el deporte, quizás. eso es algo que te da. Un entorno más sano. ¿No? Porque al final, como tienes que madrugar para competir, como tienes que ir a entrenar, como tal, te aleja un poco de todo ese mundo de la noche y del alcohol, las drogas y, ¿no? Bueno, yo en mi caso no he probado nunca nada, ni alcohol, ni drogas mucho menos, ni tabaco, ni nada. Sí que es verdad que yo estaba muy por mi deporte, mi filosofía de vida era eso, prepararme para salir a un campeonato y viajar. Bueno, pero tus alumnos de 16 no me creo que no salgan y Sí, se lo pasan bien y disfrutan, y yo les animo a que no se anulen por completo, porque forma parte de su crecimiento. Pero bueno, tienen una responsabilidad también. Sí. Entonces ellos son muy responsables, basculan mucho el tema de, pues eso, de salir, si tienen entreno o no. Pero bueno, forma parte también del proceso. Bien. Sí. ¿Y qué mensaje te gustaría trasladar a las familias que tienen hijos que se dedican a deportes, vamos a decir, tan estructurados o rígidos o no con esta responsabilidad en cuanto a ejercicio o rendimiento deportivo, alimentación y salud mental? Primero, que identifiquen el proceso en el que está cada alumno o alumna, o cada hijo o hija, porque los procesos son muy distintos. Si tienes una edad o tienes otra, o tienes un objetivo o tienes otra. Segundo, que lo disfruten, no tengan presión ninguna de nada, que fluyan y que valoren, como bien he dicho, el proceso en el que están. Habrá un momento, que es un ciclo natural del deporte. Yo tengo un equipo de instructores en la escuela, que trabajan en la escuela como coach, y muchas veces hablamos, ¿no?, de los procedimientos, y yo les digo, fluir con la preparación, porque si aquel o aquella tiene que ser campeón o campeona, llegará a serlo. A veces nos pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado. Yo tuve el caso de un alumnito que, no voy a dar nombres, ¿no? Muy bueno, un
un diamante en bruto. Es decir, le dabas un piano y mañana te lo sabía tocar. Le dabas un skate y mañana te sabía montar en skate. Y en taekwondo igual, era una máquina. Y era un chaval con una proyección increíble. Ese chaval iba a ser campeón del mundo sí o sí. Y llegó un día que se borró, porque quiso hacer otro deporte. Por eso digo que hay que identificar el proceso, fluir, disfrutar, y cada uno irá viendo en qué momento está y cuándo tiene que apretar más o menos. Y yo creo que ese es un consejo que es un valor añadido para los alumnos y alumnas. Que disfruten, que aprendan, que hagan vínculos, que sean serios y responsables, porque al final depende de cada cual, estará en un proceso de competición u otro, pero todo llega. ¿Crees que hay familias que presionan a sus hijos? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Lo creo y lo vivo a diario. Que les exigen, ¿no? ¿O qué? Un error garrafal. Me parece un tema... Claro, porque entiendo, con la presión que deben tener ellos de exponerse a la competición, ¿no? La presión del peso, en este caso, la presión de... Si añado a la presión que me está provocando, ¿no? Que me está influyendo mi madre o mi padre. Sí. Bueno, es un tema que a veces no sabes por qué puede venir, ¿no? A veces hay papás y mamás, y eso pasa, ¿no? Que ha sido su deporte frustrado y lo quieren proyectar en el hijo o la hija. Y eso pasa muy a menudo, sobre todo en el fútbol, ¿no? Ese papá que ha jugado en tercera y que no ha podido llegar a... y quiere que su hijo... Y luego también, pues, te das cuenta que a nivel social ahora, ¿no? Si no estás o si no formas parte de, o si no voy a un campeonato y porque si quedo tercero o tercera... Entonces también por eso entiendo que esos papás, esas mamás quieren que ese hijo o hija tenga ese éxito y sea reconocido y sea... También vienen por ahí las presiones. Me parece un error muy grave, y yo alguna vez he tenido que hablar con alguna mamá, algún papá y decirle creo que por aquí no podemos tirar porque entonces vas a perjudicar a tu hijo o a tu hija. Se lo toman bien. Sí. Mira, yo he podido crear un canal comunicativo en la escuela, siempre desde el respeto, desde el cariño, pero muy claro. Porque creo que es uno de los éxitos de nuestra escuela, el tener una comunicación diaria y como siempre digo, no vendo sueños, vendo realidad. Entonces cuando tengo que hablar con las familias, me toca a veces ser el malo de la película y decir o no sirve para competir, tenemos que orientarlo por otro lado, o ahora por ejemplo tenemos un equipo de formación. Pero a ti te dijeron eso. Sí. Pero ahora te he puesto el ejemplo de no sirve, es un ejemplo en vano, es decir, no jamás le he dicho a ningún alumno no sirve para competir, jamás. O sea, como una recomendación de por dónde... Es decir, somos muy claros, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo atletas de nivel internacional que trabajan a un ritmo, tengo atletas que quieren llegar ahí y no trabajan ese ritmo, entonces no se les dice no sirves o no se les dice simplemente que valoren el proceso y dónde están. Que no, que valoren o que si quieren pagar el precio a lo mejor. Claro, y canalizamos también mucho por dónde pueden tirar, por dónde no, siempre desde un lado muy acompañar, ¿no? Al alumno o alumna, porque por encima de todo son alumnos y alumnas, no deportistas. Ya. Sí. Pero entonces somos muy claros siempre. Y hay familias que... Eso es maravilloso, porque así luego no hay errores, no hay confusiones, no me dijiste, ¿no? Exacto. ¿No? Es como... Exacto. Y al final tienes que marcar ciertos límites, ¿no? Y si buscamos el bienestar del alumno y hay que decirle a esta madre que no presione tanto, pues se le dice y punto, aunque sea más desagradable o genere cierta tensión. Sí, al final las decisiones que tomamos son en pro del alumno o alumna, porque luego eso les va a generar una serie de circunstancias que no van a ser... Qué bien, pues Joan, no sé si quieres añadir algo más. Nada. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Comparto mucho cómo ves tú a los alumnos y los valores que tienes para ellos. Así que nada, agradecerte que hayas estado conmigo y con todos los oyentes seguidores hoy. Recordamos una vez más las redes sociales de la Academia de Joan, es @young_gam_tkd. Sí. En Instagram, y pues un placer, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme a tu canal y por también divulgar
todos esos valores de la nutrición que a muchos nos hace muy bien, yo me incluyo porque ya sabes que te sigo de cerca, y agradecerte y bueno, decir públicamente que es un placer tenerte en nuestra comunidad de trabajo y que sigamos por muchos más. Claro que sí. Y a todos vosotros también muchísimas gracias. Ya sabéis que nos vemos en un próximo episodio. Adiós.